En el centro comercial durante la temporada navideña. Un niño pequeño se topa con un multimillonario. Él dice, oiga. Señor. Mi amigo dijo que nos parecemos mucho. El hombre mira al niño y se queda paralizado al ver su rostro. El centro comercial bullía de vida. Sus pasillos estaban adornados con brillantes decoraciones, cadenas de luces doradas caían en cascada del techo y adornos de gran tamaño colgaban como joyas en un tesoro. El aroma a canela y galletas recién horneadas se mezclaba con el frío fresco. Los compradores se apresuraban por la entrada, un grupo de villancicos se encontraba cerca de un árbol de Navidad gigante en el centro del atrio. Sus armonías flotando como copos de nieve en el aire festivo. Richard Scott caminó enérgicamente pasando la alegría navideña. Su abrigo a medida ondeando ligeramente con cada paso. El peso de su teléfono en su bolsillo era un recordatorio constante de las llamadas de conferencia y los correos electrónicos que lo esperaban. Gruñó por lo bajo. Preguntándose por qué su asistente había insistido en que eligiera un regalo personal para la subasta benéfica, cuando fácilmente podría haber delegado la tarea. Algo considerado. Señor Scott. Había dicho ella. Usted es la cara de la empresa, tiene que parecer genuino. Ahora se encontraba en un lugar en el que no había entrado voluntariamente en años, un centro comercial abarrotado de niños y familias. Era el caos encarnado. Pensó. Miró su reloj. Ansioso por terminar con esto. No muy lejos. Daniel. De 7 años. Corría por el pasillo de juguetes con energía ilimitada. Seguido por su madre. Laile. Ella tenía una expresión cansada pero cálida, sus ojos escaneaban una lista garabateada en el reverso de un recibo. El dinero era escaso y estaba decidida a estirar cada dólar para que la Navidad fuera especial para su hijo. Daniel no parecía notar los cuidadosos cálculos que Laile estaba haciendo en su cabeza. Para él. Todo en este momento era mágico. Mamá. Mira esto. Daniel levantó una caja que contenía un auto a control remoto. Sus ojos brillaban con esperanza. Laile se arrodilló a su lado, apartándole un mechón de cabello de la cara. Es lindo. Cariño. Dijo ella. Con voz suave. Pero tal vez podamos encontrar algo más pequeño hoy. ¿De acuerdo? Daniel asintió, su decepción fugaz cuando su mirada se dirigió a la siguiente exhibición deslumbrante. Laile sonrió ante su resistencia. Incluso cuando una punzada de culpa se instaló en su pecho. Quería darle el mundo. Pero por ahora. Su amor y creatividad tenían que ser suficientes. Mientras Daniel se dirigía a otro estante. Laile se apretó la bufanda alrededor del cuello y lo siguió entre la multitud de compradores. Sucedió cerca del atrio. Richard. Distraído por un mensaje que acababa de aparecer en su teléfono. Dobló una esquina demasiado bruscamente. Daniel. Que estaba ocupado maravillándose con una exhibición gigante de cascanueces. Se precipitó en su camino. La colisión fue inevitable. Daniel rebotó con un suave "uf", mientras que Richard tropezó ligeramente. Su teléfono se le resbaló de la mano. «Oh no. Lo siento mucho. Señor», exclamó Daniel. Luchando por recoger el teléfono antes de que Richard pudiera reaccionar. Richard se agachó al nivel de Daniel, su irritación se disolvió al mirar al niño. Había algo en sus ojos brillantes y expresivos. Una chispa de familiaridad que Richard no pudo ubicar. «No hay daño hecho», dijo Richard, tomando el teléfono suavemente de las manos de Daniel. «¿Estás bien?» Daniel asintió. Sonriéndole. «Sí. Pero oye. ¿Sabes qué es gracioso?» Richard arqueó una ceja. Intrigado a pesar de sí mismo. «¿Qué es eso?» Mi amigo dijo que nos parecemos mucho. Anunció Daniel. Su tono práctico pero lleno de asombro infantil. Richard parpadeó. Tomado por sorpresa. Se rió entre dientes. Pero el sonido fue más de sorpresa que de diversión. ¿Es eso así? Daniel asintió con entusiasmo. Sus rizos rebotando. Sí. Vio una foto tuya en el periódico. El papá de mi amigo lee mucho las noticias. Vaya. Daniel. Dijo Richard. Ese tipo podría ser tu padre. Antes de que Richard pudiera procesar la extraña sensación que lo invadió. Una voz gritó, Daniel. Apareció Laile.
con las mejillas sonrojadas por haberse abierto paso entre la multitud. Sus ojos se movieron de Daniel a Richard. Y contuvo el aliento. Lo siento mucho, dijo rápidamente, colocando una mano protectora sobre el hombro de Daniel. Espero que no te haya molestado. No es ninguna molestia, respondió Richard, poniéndose de pie. Su mirada se posó en ella, su mente dando vueltas. Su rostro era mayor, enmarcado por líneas suaves que antes no estaban allí. Pero era inconfundible. Era ella. Laile pareció notar el reconocimiento en sus ojos, los de ella se abrieron y se puso rígida, agarrando el hombro de Daniel con un poco más de fuerza. Deberíamos irnos, dijo, con la voz tensa. Se volvió hacia Daniel. Dile adiós. Cariño. Adiós. Señor. Daniel se atragantó, saludando mientras Laile lo alejaba. Richard los vio desaparecer entre la multitud, con el corazón latiéndole con fuerza. Los recuerdos inundaron su mente, días universitarios llenos de risas, conversaciones nocturnas sobre sueños y futuros. Y luego el final abrupto. El silencio que siguió cuando tomaron caminos separados. No había visto ni oído hablar de Laile en años. Y ahora aquí estaba, con un niño que, si Richard no se equivocaba, tenía un parecido sorprendente con él. Sacudiendo la cabeza, Richard intentó ignorar el encuentro. Era imposible. No. No tenía hijos. Ni familia de la que hablar, su vida era su trabajo. Sin embargo, mientras deambulaba sin rumbo, las palabras del niño resonaban en su mente. Mi amigo dijo que nos parecemos mucho. Richard no pudo evitar mirar hacia la dirección en la que Laile y Daniel se habían ido. Pero hacía mucho que se habían ido, tragados por la multitud navideña. Suspiró, metiéndose las manos en los bolsillos. Era solo una coincidencia, se dijo a sí mismo. Pero mientras pasaba junto al imponente árbol de Navidad adornado con miles de luces centelleantes, no pudo evitar sentir el más leve destello de algo que no había sentido en mucho tiempo, curiosidad y tal vez incluso esperanza. Richard pasó el resto de la tarde deambulando por el centro comercial. Pero su enfoque en encontrar el regalo perfecto para la subasta benéfica se había evaporado. Las vistas y los sonidos festivos a su alrededor se mezclaron en un zumbido sordo mientras sus pensamientos seguían girando en torno al niño. Daniel. Había dicho que su nombre era Daniel. De ojos brillantes, lleno de vida e increíblemente familiar. Richard no podía precisar qué era. Tal vez la inclinación de su cabeza cuando hablaba. O el brillo de la travesura en su sonrisa. Pero algo en Daniel tiraba de una parte de Richard que no podía definir del todo. Y luego estaba Laile. Su rostro había estado grabado en su memoria durante años, aunque no se había permitido pensar en ello. Volver a verla tan inesperadamente había sido como abrir una puerta que creía cerrada herméticamente. Se veía igual en muchos sentidos. Pero ahora había un cansancio en ella. Una pesadez en sus ojos que no había estado allí cuando eran más jóvenes. Richard negó con la cabeza mientras caminaba hacia la salida, habiendo abandonado por completo su misión de comprar regalos. Era una coincidencia. Nada más. Los niños dicen cosas todo el tiempo, razonó. Y en cuanto a Laile, bueno, la gente se encuentra con viejos conocidos en la ciudad todo el tiempo. No tenía por qué significar nada. Pero a medida que avanzaba la noche y Richard regresaba a su extenso ático, el pensamiento persistente no lo abandonaba. El rostro del niño seguía apareciendo en su mente. Y con él una extraña sensación de anhelo que no comprendía del todo. Al otro lado de la ciudad, Laile intentaba acostar a Daniel. Todavía hablaba del hombre con el que se había topado en el centro comercial. Su emoción desbordante mientras relataba su breve intercambio. Y era tan alto. Mamá. ¿Cómo? Mucho más alto que el tío Dan. Y adivina qué. Ni siquiera se enojó cuando lo choqué. Fue muy amable. Eso es genial. Cariño. Respondió Laile, con voz tranquila, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras le alisaba la manta. Había pasado todo el viaje a casa tratando de sacudirse el encuentro de la mente. Volver a ver a Richard había sido como una sacudida para su sistema.
Como si el universo hubiera elegido este día de todos los días para reabrir heridas que había enterrado cuidadosamente. ¿Lo viste? Mamá, preguntó Daniel. Sus grandes ojos asomándose por debajo de las sábanas. Sí. Dijo ella en voz baja. Lo vi. Daniel sonrió. ¿No crees que se parece un poco a mí? El corazón de Laile se encogió y forzó una sonrisa. Tal vez un poco. Dijo. Apartándole el cabello de la frente. Pero vamos a dormir un poco. ¿De acuerdo? Mañana es un gran día. Daniel asintió. Su energía finalmente cediendo a la atracción del sueño. Laile se sentó a su lado hasta que su respiración se estabilizó. Luego salió de la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Se apoyó en ella. Con las piernas temblorosas y el pecho apretado. Siempre había sabido que este momento podría llegar. Una ciudad tan grande como pequeña, no podía escapar a la posibilidad de encontrarse con Richard algún día. Pero no esperaba que sucediera así. En un entorno tan inocuo. Con Daniel a su lado. Se suponía que Richard no debía saberlo. Ese fue el trato que hizo consigo misma hace tantos años cuando descubrió que estaba embarazada. Él ya había seguido adelante. Y ella se había dicho a sí misma que podía criar a Daniel sola. Y lo había hecho. Pero ahora. El delicado equilibrio que había creado se sentía como si estuviera a punto de derrumbarse. En su ático. Richard se sirvió un vaso de whisky y se acomodó en su sillón de cuero junto a la chimenea. Las luces de la ciudad brillaban a través de los ventanales del piso al techo. Pero apenas las notaba. En cambio, se encontró hurgando en un cajón viejo. Sacando una caja que no había tocado en años. Dentro había reliquias de una época diferente, fotos. Talones de boletos y cartas de sus días universitarios. Los revisó. Sus dedos rozando los bordes de los recuerdos. Hasta que encontró lo que estaba buscando, una foto de Laile. Fue tomada en una tarde de primavera, ella estaba sentada en el césped. Riéndose de algo que él había dicho. Con el cabello revuelto por el viento. Richard miró la foto. Un dolor agridulce se instaló en su pecho. Habían sido tan jóvenes. Tan llenos de planes. Pero la vida los había llevado en diferentes direcciones. Había perseguido sus ambiciones sin descanso. Persiguiendo el éxito. Y ella se había desvanecido en el fondo de su memoria. Hasta ahora. Su mirada se desplazó hacia la imagen de Laile. Y luego de vuelta a la imagen de Daniel en su mente. No podía quitarse de encima el parecido. La forma en que la sonrisa del niño reflejaba la de ella. Y algo en los ojos del niño, no solo eran familiares por Laile. Richard sintió que una extraña e inexplicable certeza echaba raíces. Era ridículo. Se dijo a sí mismo. No había manera. Sin embargo. El pensamiento persistió. Negándose a ser descartado. Tomó un sorbo de whisky, el calor no hizo mucho para aliviar la inquietud que crecía dentro de él. Su vida había estado cuidadosamente compartimentada, trabajo. Éxito y relaciones cuidadosamente administradas. Le gustaba así. Pero ahora. Se estaban formando grietas en ese mundo cuidadosamente construido. Una pregunta lo atormentaba, ¿podría Daniel ser suyo? El pensamiento era absurdo. No. Pero. De nuevo. No sabía qué le había pasado a Laile después de que se separaron. ¿Había estado en una relación? ¿Casada? Richard se dio cuenta de que no sabía nada sobre la vida que ella había construido sin él. Lo único que sabía con certeza era que el encuentro en el centro comercial había despertado algo en él. Algo que no podía ignorar. No era solo curiosidad, era algo más profundo. Un sentido de responsabilidad que no podía ubicar del todo. Y con él. Un creciente deseo de descubrir la verdad. Richard se despertó a la mañana siguiente con el mismo pensamiento que lo había consumido toda la noche, Daniel. A pesar de sus esfuerzos por convencerse de lo contrario. El parecido del niño con él y con Laile era innegable. Su mente se aceleró con preguntas que no tenía forma de responder por sí mismo. Necesitaba más información. Pero no estaba seguro de por dónde empezar. Golpeó su teléfono. Abriendo el contacto de su asistente. Jenny había sido su mano derecha durante años y confiaba implícitamente en su discreción. Dudó un momento antes de enviar un mensaje simple, Jenny.
¿Puedes investigar a alguien por mí? Su nombre es Laile Harper. Creo que vive en la ciudad. Manténlo en secreto. La respuesta llegó casi al instante, por supuesto. Me comunicaré contigo tan pronto como pueda. Richard dejó el teléfono. Un nudo de ansiedad se formó en su pecho. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si la vida de Laile ya no tenía nada que ver con él? Y, sin embargo, la posibilidad de que Daniel pudiera ser su hijo era un hilo que no podía soltar. Tenía que saberlo. Al otro lado de la ciudad, Laile intentaba concentrarse en su trabajo. Dirigía un pequeño negocio de contabilidad desde casa, haciendo malabares con las finanzas de sus clientes mientras manejaba el caos de criar a un niño de 7 años. Pero sus pensamientos seguían volviendo a Richard. Había evitado pensar en él durante años, empujando los recuerdos de su tiempo juntos a un rincón de su mente que era mejor dejar sin abrir. Lo había amado una vez. Profundamente. Pero sus vidas habían estado en caminos tan diferentes. Él era ambicioso, impulsivo y hambriento de éxito, mientras que ella se había contentado con sueños más simples. Cuando se fue a la ciudad después de graduarse, habían prometido mantenerse en contacto. Pero la vida se interpuso. Las llamadas se volvieron infrecuentes y, finalmente, se detuvieron por completo. Cuando descubrió que estaba embarazada meses después, había debatido si decírselo. Al principio, había estado segura de que lo haría. Pero a medida que pasaba el tiempo, la duda se insinuó. ¿Qué diría él? ¿Se sentiría atrapado? ¿Querría siquiera ser parte de sus vidas? Se convenció a sí misma de que era mejor no agobiarlo. Podía hacerlo sola. Se dijo a sí misma. Y lo había hecho. Pero volver a verlo había despertado todas esas viejas preguntas. Y ahora las frágiles paredes que había construido alrededor de su vida se sentían como si se estuvieran derrumbando. Miró a Daniel, que estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala, rodeado de marcadores y hojas de papel. ¿En qué estás trabajando? Cariño, preguntó. Su voz más suave de lo habitual. Daniel sonrió sin levantar la vista. Mi lista de Navidad. Laile sonrió, arrodillándose a su lado. Oh. ¿Sí? ¿Qué hay en ella? Daniel levantó una lista cuidadosamente escrita. Cada elemento numerado. Quiero una patineta. Un nuevo balón de fútbol y este robot realmente genial que vi en la televisión. Esa es una gran lista, dijo Laile con una sonrisa. ¿Algo más? Daniel dudó. Su rostro se volvió serio. Tomó un marcador y escribió algo al final de la página en letras grandes e irregulares, un papá. El corazón de Laile se detuvo. Extendió la mano, acariciando su cabello. Daniel la miró. Sus ojos llenos de sincera esperanza. Sé que es un poco tonto, dijo. Su voz apenas por encima de un susurro. Pero mi amigo Jimmy dijo que su papá lo ayuda a construir cosas y juega al fútbol con él. Sería genial tener a alguien así. Laile tragó saliva. Su garganta se tensó. Me tienes a mí, dijo suavemente. Y siempre estaré aquí para ti. Lo sé. Mamá, dijo Daniel, sonriendo de nuevo. Eres la mejor. Pero tal vez Santa también podría traerme un papá. Laile logró mantener su sonrisa en su lugar hasta que Daniel volvió a su lista. Pero por dentro, sus emociones eran un desastre enredado. ¿Cómo podía darle algo que había pasado años convenciéndose a sí misma de que no necesitaba? Mientras tanto, la asistente de Richard, Jenny, era tan eficiente como siempre. Al mediodía, había compilado un breve informe y lo había enviado a la bandeja de entrada de Richard. Elogió el documento. Su pulso se aceleró al leer. Laile Harper se había mudado a la ciudad hacía 7 años. Poco antes del nacimiento de Daniel. Trabajaba como contadora independiente y vivía en un modesto apartamento en el lado este de la ciudad. No se mencionaba a una pareja o cónyuge. Las piezas estaban encajando. Pero solo planteaban más preguntas para Richard. Cerró el informe, mirando por la ventana de su oficina. 7 años. La línea de tiempo encajaba.
¿Podría ser realmente posible? Si Daniel era su hijo. ¿Por qué Laile no se lo había dicho? El pensamiento lo llenó de ira y arrepentimiento. Se había perdido tanto, los primeros pasos de Daniel. Sus primeras palabras. Su primera Navidad. Si el niño era suyo, ¿cómo podría compensar todo el tiempo que habían perdido? Richard sabía que no podía acercarse a Laile directamente. Todavía no. Necesitaba procesar todo primero. Pero mientras estaba sentado allí, el recuerdo de los ojos brillantes de Daniel y su sonrisa sincera se negaba a desvanecerse. En casa. Laile observó atentamente a Daniel mientras continuaba coloreando su lista de Navidad. Sus pequeños hombros encorvados en concentración. Había trabajado tan duro para protegerlo de la decepción. Para crear una vida donde nunca sintiera la ausencia de un padre. Pero ahora se preguntaba si sus elecciones habían sido las correctas. Se apoyó en el mostrador de la cocina, agarrando su taza de té. Su mente divagó hasta el momento en que vio a Richard en el centro comercial. Su rostro había cambiado. Su mandíbula más afilada. Su expresión más cautelosa. Pero cuando le sonrió a Daniel, era la misma sonrisa cálida de la que se había enamorado hace tantos años. El pasado que había trabajado tan duro para dejar atrás estaba de repente aquí. Mirándola a la cara. Y por primera vez en años. Laile no sabía qué hacer. Daniel. Ajeno al torbellino de emociones que giraba a su alrededor. Dobló cuidadosamente su lista y la colocó en un sobre dirigido a Santa Claus. Sonrió. Imaginando la mañana de Navidad y toda la magia que traería. De lo que no se dio cuenta fue de que el deseo al final de su lista ya había comenzado a poner algo en marcha. Algo que cambiaría su vida y la de su madre para siempre. Los días posteriores al descubrimiento de Richard fueron un borrón de anticipación e inquietud. No podía quitarse de encima el peso de lo que había aprendido. O más exactamente, de lo que sospechaba. Las piezas encajaban demasiado perfectamente, Laile mudándose a la ciudad en la época del nacimiento de Daniel. Su repentina salida de su vida y el extraño parecido del niño con él y con Laile. Pero todavía faltaba una pieza, la verdad. Que solo Laile podía confirmar. Richard se entregó al trabajo como distracción. Pero incluso eso no le proporcionó el escape habitual. Su próxima fiesta anual de Navidad benéfica requería atención. Y su asistente, Jenny, era implacable para asegurarse de que no descuidara los detalles más finos. Va a estar lleno. Jenny, dijo mientras entraba a su oficina. Con un portapapeles en la mano. Tenemos familias de refugios. Programas locales de extensión y grupos comunitarios que asistirán. La colecta de juguetes está superando las expectativas. Y hemos creado toda un área para niños con manualidades y juegos. Genial. Dijo Richard distraídamente. Su mirada perdida por la ventana. Jenny lo estudió por un momento. Frunciendo el ceño. ¿Estás seguro de que estás bien? Has estado distraído últimamente. Estoy bien. Dijo. Aunque el tono cortante de su voz dejaba claro que no quería dar más explicaciones. Concentrémonos en asegurarnos de que todo salga bien. Jenny asintió. Pero no insistió. Cuando salió de la oficina, Richard se recostó en su silla, mirando al techo. No tenía ni idea de que el evento que estaba preparando lo acercaría a las respuestas que buscaba. La noche de la fiesta llegó con una energía festiva que llenó el gran salón de baile que Richard había alquilado para la ocasión. El espacio se transformó en un paraíso invernal. Completo con luces centelleantes. Proyecciones de copos de nieve en las paredes y un enorme árbol de Navidad adornado con brillantes adornos. Las familias entraban en tropel, su emoción era palpable mientras los niños corrían hacia las estaciones de actividades mientras los padres conversaban y bebían chocolate caliente. Richard se movía entre la multitud, ofreciendo sonrisas corteses y estrechando manos. Pero su corazón no estaba allí. Estaba escaneando la habitación. Aunque no sabía exactamente qué o a quién buscaba. Mientras tanto, Laile y Daniel acababan de llegar. Laile había dudado al recibir la invitación del grupo comunitario que apoyaba a padres solteros como ella. No estaba segura de querer llevar a Daniel a un evento de tan alto perfil. Pero él se había entusiasmado tanto con la idea de las manualidades y las golosinas navideñas que no pudo negarse. La cara de Daniel se iluminó al contemplar las deslumbrantes decoraciones. Mamá.
Mira ese árbol, exclamó, señalando el enorme abeto del centro de la sala. Es precioso. Lo es. Coincidió Laile. Aunque su voz tenía un matiz de nerviosismo. Se sentía fuera de lugar con su modesto vestido en medio del mar de invitados elegantes. Pero apartó ese sentimiento por el bien de Daniel. Daniel se lanzó hacia la mesa de manualidades y Laile lo siguió de cerca. Con los ojos recorriendo la sala. Se quedó helada al ver a Richard de pie cerca del árbol. Enfrascado en una conversación con un invitado. Su corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué posibilidades había de que él estuviera allí? Richard giró la cabeza, escaneando la habitación como si sintiera su presencia. Sus miradas se encontraron y su expresión cambió, sorpresa. Reconocimiento y algo más suave que Laile no pudo identificar. Antes de que pudiera reaccionar. Daniel. Ajeno a su creciente pánico. Corrió directamente hacia Richard. Hola. ¿Eres tú otra vez? Dijo Daniel. Sonriéndole. ¿Te acuerdas de mí? Nos encontramos en el centro comercial. El corazón de Richard dio un vuelco. Se agachó a la altura de Daniel, su sonrisa era genuina a pesar del torbellino de emociones que sentía. Claro que me acuerdo de ti. Dijo con cariño. Daniel. ¿Verdad? Sí. Dijo Daniel con orgullo. Mamá dijo que no debería molestarte. Pero no parecías enfadado ni nada. Eres muy amable. Richard se rió entre dientes. Sintiendo un nudo en la garganta. Bueno. Me alegro de no parecer enfadado. Tú también fuiste muy amable. Daniel inclinó la cabeza. Estudiando a Richard con ojos curiosos. Eres muy alto y hablas como una de esas personas de la televisión. Richard se rió. Aunque la franqueza del niño no hizo más que profundizar el dolor en su pecho. Ah. ¿Sí? Sí. Dijo Daniel. Y luego se inclinó conspirativamente. Oye. ¿Conoces a mi papá? Richard se quedó helado. La pregunta lo pilló completamente desprevenido y, por un momento, no supo qué responder. ¿Por qué preguntas eso? Logró decir con voz suave. Daniel se encogió de hombros. No conozco a mi papá. Pero mamá dice que era muy inteligente y muy ocupado. Tú pareces así. Antes de que Richard pudiera decir nada más. Apareció Laile. Con el rostro pálido y la expresión tensa. Puso una mano firme sobre el hombro de Daniel. Daniel. Ven conmigo. Mamá. Ahora. Daniel la miró. Confundido. Ahora. Dijo. Con un tono de voz que no admitía réplica. Richard se puso de pie. Su mirada fija en la de Laile. Laile. Espera. Pero ella ya se estaba llevando a Daniel. Con movimientos rápidos y la cabeza alta. Richard dudó solo un momento antes de seguirlos. Abriéndose paso entre la multitud hasta alcanzarla justo fuera del salón de baile. Laile. Dijo con voz baja pero firme. Tenemos que hablar. Laile se dio la vuelta. Con los ojos encendidos. No hay nada de qué hablar. Rich. No hagas eso. Dijo. Acercándose. No puedes volver a irte así. No después de todo. Después de todo. Repitió ella. Elevando la voz. No sabes nada de lo que he pasado. Entonces dímelo. Dijo Richard. Suavizando el tono. Ayúdame a entender. Laile miró a Daniel. Que se aferraba a su mano. Con el ceño fruncido por la confusión. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Aquí no. Dijo en voz baja. Te llamaré. Pero no aquí. Richard asintió. Con el pecho oprimido por las palabras no dichas. Por favor. Hazlo. Laile se dio la vuelta y se alejó con Daniel a cuestas. Richard los vio marchar. Con el corazón apesadumbrado pero resuelto. Las respuestas que buscaba estaban finalmente a su alcance. Pero sabía que el camino que le esperaba no sería nada fácil. Richard pasó los siguientes días en una impaciente espera. Con el teléfono siempre a mano.
Lo consultaba constantemente, esperando la llamada que Laile le había prometido. El trabajo pasó a un segundo plano, su mente estaba consumida por las preguntas sin resolver que pendían entre ellos. Cada vez que pensaba en Daniel, una extraña mezcla de esperanza y miedo le llenaba el pecho. Finalmente. Una noche. Mientras estaba sentado en su sala de estar, con las luces de la ciudad centelleando en la distancia, su teléfono vibró. El nombre de Laile apareció en la pantalla. Contestó inmediatamente. Laile. Dijo. Con voz firme pero teñida de urgencia. ¿Podemos vernos en algún sitio? Preguntó. Sin preámbulos. Su tono era suave pero tenso. Como si hubiera estado sopesando mucho esta decisión. Por supuesto. ¿Dónde? Preguntó. Mientras cogía su abrigo. Acordaron encontrarse en una tranquila cafetería a las afueras del centro de la ciudad. Cuando Richard llegó, la vio sentada en una mesa de la esquina, con las manos alrededor de una taza de té humeante. Ella levantó la vista cuando él se acercó, su rostro era una mezcla de nerviosismo y resolución. Gracias por venir, dijo en voz baja mientras él se sentaba frente a ella. Tenía que hacerlo, respondió. Me dejaste con más preguntas de las que sé qué hacer. Laile suspiró, bajando la mirada hacia su taza. No quise involucrarte en esto. Richard. Comenzó ella. Encontrarme contigo fue inesperado. Pero ahora estamos aquí, dijo él suavemente. Y necesito saber la verdad. Laile. ¿Daniel es mi hijo? Laile contuvo la respiración y lo miró, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. Por un momento. No habló. Y Richard pensó que su corazón podría estallar por el silencio. Finalmente. Ella asintió. Sí. Susurró. Daniel es tu hijo. Richard se reclinó, el peso de sus palabras lo golpeó como una ola. Se pasó una mano por el pelo, su mente corría. Una oleada de emociones lo recorrió, sorpresa. Alegría. Arrepentimiento y un profundo sentimiento de pérdida por todos los años que se había perdido. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó. Con la voz quebrada a pesar de su esfuerzo por mantenerse sereno. Las lágrimas de Laile empezaron a brotar y se las secó rápidamente. Tenía miedo. Richard. Cuando descubrí que estaba embarazada. Tú ya te habías ido. Persiguiendo tus sueños. Construyendo tu imperio. No quería interrumpir tu vida. Pensé que sería más fácil si lo criaba yo sola. ¿Más fácil para quién? Preguntó Richard. Con la voz cargada de dolor y frustración. ¿Pensaste que no querría saberlo? ¿Que no querría estar ahí para él? ¿Para ti? Laile negó con la cabeza. Y ahora sus lágrimas caían libremente. No sabía qué pensar. Era joven y me sentía abrumada. Y luego. Con el paso del tiempo. Sentí que ya era demasiado tarde. Me convencí de que no nos necesitabas y de que nosotros no te necesitábamos. Richard extendió la mano por encima de la mesa, cubriendo la suya. Laile. Yo habría estado allí. Debería haber estado allí. Sus hombros se estremecieron mientras lloraba suavemente, con el peso de sus decisiones oprimiéndola. Pensé que estaba haciendo lo que era mejor para él. El agarre de Richard en su mano se apretó ligeramente, su voz era firme pero llena de emoción. No puedo cambiar el pasado. Pero puedo estar aquí ahora. Para Daniel y para ti. Si me lo permites. En ese momento. Una vocecita los interrumpió. Mamá. Ambos se giraron para ver a Daniel de pie junto a la puerta, con el abrigo en una mano y una bolsa de papel con galletas en la otra. Su niñera, que había accedido a cuidarlo mientras Laile tenía esta conversación. Estaba de pie unos pasos atrás, con aspecto avergonzado. Lo siento, dijo la niñera. Insistió en venir. Laile se secó rápidamente las lágrimas y se puso de pie, llevando a Daniel hacia la mesa. No pasa nada. Gracias por traerlo. Daniel se subió al asiento junto a ella, con sus ojos curiosos moviéndose entre ella y Richard. ¿Por qué lloras?
Mamá. No es nada. Cariño. Dijo suavemente. Aunque su voz temblaba. Daniel se giró hacia Richard. Con el ceño fruncido. ¿Estás haciendo que mi mamá se ponga triste? Richard negó con la cabeza. Inclinándose hacia adelante para quedar a la altura de los ojos del niño. No. Daniel. Estoy intentando mejorar las cosas. Daniel ladeó la cabeza. Estudiando a Richard por un momento antes de volver a hablar. ¿Por qué estás aquí? Richard miró a Laile, que le hizo un pequeño gesto de asentimiento. Volviéndose hacia Daniel. Respiró hondo. Daniel. Hay algo que tengo que decirte. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. ¿Qué es? Richard dudó solo un momento antes de hablar. Daniel. Soy tu papá. El niño parpadeó. Con la boca ligeramente abierta. ¿Lo eres? Sí. Amigo. Dijo Richard. Con voz suave, pero firme. No lo sabía hasta ahora. Pero estoy aquí y no me voy a ninguna parte. Daniel miró a su madre, su expresión estaba llena de preguntas. Mamá. ¿Es verdad? Laile asintió. Con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. Sí. Cariño. Es verdad. Daniel se volvió hacia Richard. Su pequeña cara mostrando una sonrisa vacilante. ¿Así que eres mi papá? ¿De verdad? De verdad. Dijo Richard. Con la voz cargada de emoción. Siento mucho no haber estado antes. Pero ahora estoy aquí y quiero conocerte. Si te parece bien. La sonrisa de Daniel se amplió, su emoción rebosaba. ¿Eso significa que podemos jugar al fútbol y construir cosas como hace Jimmy con su papá? Richard se rió. Con sus propias lágrimas amenazando con derramarse. Significa exactamente eso. Lo que quieras. Daniel se arrojó a los brazos de Richard. Tomándolo por sorpresa. Richard lo abrazó con fuerza. Con el corazón henchido de un sentimiento de amor y propósito que nunca antes había sentido. Mientras Laile los observaba. Una mezcla de alivio y esperanza la llenaba. Por primera vez en años. Se permitió creer que las cosas podrían estar bien, que esta Navidad podría marcar el comienzo de algo nuevo. No solo para Daniel. Sino para todos ellos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Richard. Laile y Daniel. Después del momento de la verdad en la cafetería. Richard había insistido en pasar más tiempo con Daniel. Ansioso por cerrar la brecha de los años que se había perdido. Laile. Aunque vacilante. Accedió. Dándose cuenta de que era justo dejar que su hijo estableciera una relación con su padre. Empezó poco a poco, Richard se ofreció a recoger a Daniel del colegio al día siguiente. Aunque Laile había accedido a regañadientes. Se pasó toda la tarde consultando ansiosamente su teléfono. Cuando Daniel entró por la puerta esa noche. Con la cara radiante de emoción y los brazos llenos de nuevos materiales de arte que Richard le había comprado. El corazón de Laile se debatió entre la esperanza y la preocupación. El fin de semana trajo la siguiente invitación de Richard, una tarde en un lote de árboles de Navidad para elegir un árbol juntos. Laile debatió si debía acompañarlos. Una parte de ella sentía que sería mejor que Richard y Daniel tuvieran tiempo a solas. Pero la otra parte. La que aún conservaba las cicatrices de su separación. Quería vigilarlos. Al final. Fueron juntos. La alegría de Daniel era contagiosa mientras corría de árbol en árbol. Examinando cada uno como si contuviera el secreto de la Navidad perfecta. Richard lo seguía de cerca, su risa era cálida y despreocupada. Mientras Laile observaba desde una corta distancia. Con los brazos cruzados contra el frío y sus emociones en un lío enredado. Gritó Daniel. Señalando un árbol alto y ligeramente torcido que se inclinaba hacia un lado. ¿Es perfecto? Richard se agachó a su lado. Inspeccionando el árbol con exagerada seriedad. ¿Lo crees? Es un poco único. Daniel sonrió. Eso es lo que lo hace genial. No es como todos los demás. Richard miró a Laile. Que sonreía a pesar de sí misma. Bueno. Si el jefe dice que es perfecto. Entonces es perfecto. Dijo Richard.
revolviendo el pelo de Daniel. De vuelta en el apartamento de Laile. Colocaron el árbol juntos. Laile le entregó a Daniel la caja de adornos que había coleccionado a lo largo de los años, algunos hechos a mano. Otros regalos de Francia. Daniel se dedicó con entusiasmo a decorar. Y Richard se unió a él, ayudando a levantar a Daniel para que alcanzara las ramas más altas. «Papá. Pon este ahí arriba», exclamó Daniel, sosteniendo una estrella hecha con palitos de helado y purpurina. El pecho de Richard se encogió con la palabra «papá». Pero era un buen tipo de dolor. Cogió el adorno y lo colgó cuidadosamente donde Daniel le indicó. La emoción del niño llenó la habitación con una energía que Richard no había sentido en años. Laile se quedó atrás, observando cómo los dos trabajaban juntos. Quería sentir solo felicidad por Daniel, que por fin tenía el padre que siempre había soñado. Pero una parte de ella no podía evitar el temor de que esta nueva y frágil dinámica no durara. Había pasado años construyendo una vida en la que solo estaban ellos dos. Y ahora estaba lidiando con la rapidez con la que eso estaba cambiando. Richard también percibió la vacilación de Laile. Cuando Daniel corrió a su habitación a buscar más adornos. Richard se acercó a ella, su expresión era amable pero seria. Laile. Sé que esto es mucho. Dijo. Para ti. Para Daniel. Para todos nosotros. Pero no me voy a ninguna parte. Necesito que lo sepas. Ella lo miró a los ojos, con los suyos llenos de incertidumbre. No se trata solo de aparecer ahora, Richard. Se trata de quedarse. Daniel se lo merece, prometió Richard. Y lo tendrá. Tú también. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Y por primera vez, Laile se permitió creer que tal vez lo decía en serio. Los días previos a la Navidad fueron un torbellino de actividad. Richard llevó a Daniel a patinar sobre hielo por primera vez. Y aunque Daniel se tambaleaba sobre el hielo, Richard estaba allí para atraparlo cada vez que se caía. Se rieron hasta que les dolieron los costados. Y al final del día, Daniel declaró que era el mejor día de su vida. Laile se unió a ellos en algunas salidas, aunque a menudo se quedaba atrás, dejando que Richard y Daniel se unieran. Era una sensación extraña ver a Richard asumir un papel que ella había desempeñado sola durante tanto tiempo. Pero también era reconfortante ver a Daniel tan feliz, su risa llenaba los espacios que antes se sentían demasiado silenciosos. Una noche, después de que Daniel se hubiera acostado, Richard se quedó. Se sentaron juntos en la sala de estar, con el resplandor del árbol de Navidad proyectando una suave luz por la habitación. Gracias, dijo Richard, rompiendo el silencio. Laile lo miró, sorprendida. ¿Por qué? Por darme esta oportunidad, dijo. Sé que no me la merezco. No después de todo el tiempo que he perdido. Pero quiero que sepas cuánto significa para mí. Ella asintió, suavizando su expresión. También significa mucho para Daniel. ¿Y para ti? Preguntó en voz baja. Laile dudó, con los ojos fijos en las luces del árbol. Es complicado, admitió. Estoy feliz por Daniel. Pero es difícil olvidar cómo terminaron las cosas entre nosotros. Lo sé, dijo Richard, con la voz llena de arrepentimiento. Si pudiera volver atrás, lo haría todo de otra manera. No puedes volver atrás, dijo Laile. Pero tal vez podamos averiguar cómo seguir adelante. Richard asintió, con una pequeña sonrisa en los labios. Eso es todo lo que quiero. Mientras tanto, en su habitación, Daniel estaba despierto, mirando las estrellas brillantes del techo. Su mente corría con pensamientos de cómo podría ser la vida ahora. Imaginaba construir una casa en el árbol con Richard. Ir juntos a partidos de fútbol y tener a alguien a quien llamar papá todos los días. Para Daniel, el futuro parecía brillante y lleno de infinitas posibilidades. Y por primera vez, al acercarse la Navidad, sintió que su mayor deseo ya se había hecho realidad. A medida que se acercaba la Navidad, Richard sentía que por fin estaba encontrando un ritmo con Daniel y Laile.
Los momentos que compartía con ellos contrastaban con su vida habitual de reuniones de alto nivel e interminables conferencias telefónicas. Con cada risa de Daniel y cada vacilante sonrisa de Laile, empezaba a sentir algo que no había sentido en años, un sentimiento de pertenencia. Pero ese equilibrio era frágil. Justo cuando Richard empezaba a pensar que podía integrar realmente a su nueva familia en su mundo, el trabajo volvió a centrar su atención. Un importante acuerdo que había estado cultivando durante meses estaba repentinamente en peligro. Y su consejo de administración insistió en que requería su atención inmediata e indivisa. El momento no podía ser peor. Richard le había prometido a Daniel que pasarían la Nochebuena juntos, decorar galletas, ver una película navideña y abrir un regalo antes de tiempo. Era de lo único que Daniel podía hablar en los días previos. Papá. ¿Podemos hacer las galletas con formas divertidas? ¿Como dinosaurios? Oh. ¿Y tal vez podamos ponerles más chispas? Había dicho Daniel, prácticamente vibrando de emoción. Lo que quieras. Amigo. Había respondido Richard, revolviéndole el pelo. Pero ahora, sentado en su elegante despacho de la esquina, Richard miraba la montaña de papeles que tenía delante y sentía la atracción de su antigua vida. Su teléfono vibró con un recordatorio: cena con Daniel y Laile, planes para la Nochebuena. Miró la hora. Aún faltaban horas para la reunión con los inversores extranjeros. Pero su teléfono ya se iluminaba con las llamadas de su equipo. Sabía que no llegaría a casa a tiempo si se quedaba. Su asistente asomó la cabeza por el despacho. Te esperan en la llamada dentro de 30 minutos. Dijo. Es crucial que consigamos su aprobación antes de las vacaciones. Richard asintió, con el estómago revuelto. Gracias. Jenny. Estaré listo. Cuando llamó a Laile, la culpa ya pesaba mucho sobre él. Laile. Empezó. Con la voz tensa. Yo, no puedo ir esta noche. Hubo un largo silencio al otro lado. Cuando por fin habló. Su tono era tranquilo. Pero Richard podía oír la decepción en él. Daniel ha estado hablando de esto toda la semana. Lo sé. Dijo Richard, pasándose una mano por el pelo. Pero ha surgido algo en el trabajo. Se lo compensaré. Lo prometo. Las promesas son fáciles. Richard. Dijo Laile en voz baja. Cumplirlas es lo difícil. Antes de que pudiera responder, ella colgó. En casa. Laile se quedó mirando el teléfono durante un largo rato antes de dejarlo en la encimera. Daniel estaba en la sala de estar, colocando cuidadosamente los cortadores de galletas en la encimera, ajeno al cambio de planes. Mamá. ¿Crees que a papá le gustan más las galletas con chispas de chocolate o las de azúcar? Preguntó, sosteniendo las dos opciones. A Laile se le encogió el corazón. Se arrodilló junto a él, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Daniel. Cariño. Tu papá tuvo que trabajar esta noche. No puede venir. La cara de Daniel decayó, sus brillantes ojos se apagaron. Pero lo prometió. Lo sé. Cariño. Dijo Laile, abrazándolo. A veces los adultos están ocupados con el trabajo. Daniel se apartó, con la voz temblorosa. Pero no está demasiado ocupado para todos los demás. ¿Verdad? Solo para mí. Laile no supo qué responder. Quería proteger a Richard por el bien de Daniel. Pero la verdad era más difícil de digerir: Richard les había fallado. Tal como ella temía que lo hiciera. Cuando Daniel se retiró a su habitación, demasiado disgustado para siquiera hacer las galletas, la frustración de Laile se desbordó. Cogió su teléfono y llamó a Richard. Su voz sonó cortante cuando él contestó. Esto es exactamente lo que temía. Richard. Dijo, con palabras rápidas y llenas de ira. Apareces de repente. Haces todas estas promesas y luego te vas cuando más importa. No quería decepcionarlo. Dijo Richard, con la culpa evidente en su tono. Pero no tenía elección. Siempre hay una elección. Espetó Laile. Simplemente no nos elegiste a nosotros.
Sus palabras golpearon a Richard como una bofetada. Después de que ella colgara, se sentó en su oficina vacía, mirando las luces de Navidad del árbol que Jenny había insistido en poner en la esquina. La decoración festiva de repente se sintió vacía. Pensó en la cara de Daniel cuando lo llamó papá por primera vez, pensó en Laile, que tenía todo el derecho a dudar de él después de los años de ausencia, y pensó en su propio padre, que siempre había estado demasiado ocupado para estar presente para Richard. Los recuerdos le dejaron un sabor amargo en la boca. Richard se recostó en su silla, el peso del momento lo oprimía. Durante mucho tiempo había medido su éxito por los acuerdos cerrados y las ganancias obtenidas. Pero ahora todo eso parecía insignificante comparado con la familia que estaba tratando de construir. La comprensión lo golpeó como un rayo, no quería convertirse en el hombre que anteponía el trabajo a todo lo demás. El hombre al que había pasado la vida resintiendo. No podía permitirse perder a Daniel y a Laile. No otra vez. Tomó una decisión en ese mismo instante. Cuando Laile oyó que llamaban a su puerta más tarde esa noche, la abrió y encontró a Richard de pie, sosteniendo una bandeja de galletas con forma de dinosaurios. Su corbata estaba floja y su expresión era una mezcla de nerviosismo y determinación. Me fui de la reunión, dijo antes de que ella pudiera decir una palabra. Me fui porque tenías razón. Daniel y tú, sois más importantes que cualquier otra cosa. Laile lo miró fijamente, su ira se transformó en incredulidad. ¿Te fuiste? Richard asintió. Tenía que hacerlo. Siento no haberlo visto antes. Antes de que Laile pudiera responder, Daniel se asomó por la esquina, sus ojos se iluminaron al ver a Richard. Papá. Hola. Amigo. Dijo Richard, agachándose y extendiendo la bandeja. He traído galletas. Pero creo que necesitan muchas más chispas. ¿Te apuntas? La decepción de Daniel se evaporó en un instante. Corrió hacia adelante, abrazando a Richard. ¿Has vuelto? Siempre volveré, dijo Richard, con la voz cargada de emoción. Lo prometo. Laile los observó, con el corazón henchido de una mezcla de alivio y esperanza. Richard había cometido un error. Pero tal vez, solo tal vez, estaba listo para cambiar. Por primera vez. Los tres pasaron la Nochebuena juntos, la calidez de su creciente vínculo llenaba el pequeño apartamento de una manera que ninguna decoración o regalo podría hacerlo jamás. La mañana de Navidad amaneció suavemente, una pálida luz se filtraba a través de las cortinas del apartamento de Laile. Afuera, el mundo estaba cubierto de nieve fresca. Del tipo que amortiguaba el ruido habitual de la ciudad y hacía que todo pareciera un poco más mágico. Dentro, el aire estaba lleno del débil olor a pino de su torcido árbol de Navidad, que aún se erguía orgulloso en la esquina. Daniel se despertó primero, su emoción se desbordó mientras corría a la habitación de Laile. Mamá. Es Navidad. ¿Podemos abrir los regalos ahora? Laile sonrió adormilada. Se sentó y lo abrazó. Buenos días. Cariño. Déjame hacer un poco de café primero. ¿De acuerdo? Daniel resopló dramáticamente. Pero asintió, saliendo de la habitación y entrando en la sala de estar. Laile lo siguió, su corazón estaba lleno a pesar de la sencilla mañana que le esperaba. Había conseguido algunos pequeños regalos para Daniel. Y sabía que lo harían feliz. Pero al entrar en la sala de estar, se detuvo en seco, la respiración se le atascó en la garganta. El árbol, que había sido escasamente decorado con su modesta colección de adornos, estaba ahora transformado. Luces centelleantes y cintas adornaban cada rama. Y hermosos regalos envueltos se apilaban debajo. Laile parpadeó, pensando por un momento que aún debía estar soñando. Mamá. Gritó Daniel, con la voz llena de asombro. Mira. Laile apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la puerta se abriera y Richard entrara, tenía las mejillas rosadas por el frío y una sonrisa tímida en la cara. Llevaba un termo de chocolate caliente en una mano y una bandeja de rollos de canela recién horneados en la otra. «¡Feliz Navidad!», dijo en voz baja, con los ojos moviéndose entre Laile y Daniel. Daniel corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. «Papá. ¿Hiciste todo esto?»,
Tuve un poco de ayuda de algunos elfos. Bromeó Richard, revolviendo el pelo de Daniel. Pero sí. Pensé que podíamos hacer esta Navidad extra especial. Laile se tapó la boca con la mano mientras trataba de procesar la escena. No estaba segura de que la asombraba más, el árbol bellamente decorado. Los regalos que parecían pertenecer a una revista. O el hecho de que Richard estuviera allí. Sonriéndole como si nada más en el mundo importara. No tenías que hacer todo esto. Dijo. Con la voz temblorosa. Quería hacerlo. Respondió Richard. Dejando la bandeja y acercándose a ella. Por Daniel. Por ti. Por nosotros. Daniel. Ya sumergido en la pila de regalos. Apenas los oyó. Dejó escapar un grito de alegría al abrir el primer paquete, un flamante balón de fútbol. Y luego otro. Que contenía un kit de cohete modelo que había estado observando durante semanas. Laile observó cómo Richard se arrodillaba junto a Daniel, ayudándole con el papel de regalo y riéndose de su emoción. Por un momento. Se permitió imaginar que así podría ser cada Navidad, una familia unida. Llena de amor y risas. Cuando todos los regalos fueron abiertos y Daniel estaba ocupado montando su kit de cohetes, Richard volvió su atención a Laile. Hizo un gesto hacia el sofá. Y ella lo siguió, su corazón latía con fuerza. Laile. Comenzó. Con voz firme pero llena de emoción. Sé que he cometido errores. Grandes errores. Y sé que no puedo cambiar el pasado. Pero puedo prometerte esto, estoy totalmente comprometido. No solo por Daniel. Sino también por ti. Ella abrió la boca para responder. Pero él levantó una mano, su expresión era sincera. No quiero ser solo el tipo que aparece en Navidad. Quiero estar aquí para todo, los grandes momentos. Los pequeños. Y todo lo demás. Quiero ser una verdadera familia. Si me lo permites. Las lágrimas brotaron de los ojos de Laile mientras escuchaba sus palabras. Había pasado tanto tiempo protegiéndose a sí misma y a Daniel de la decepción. Pero ahora. Mirando a Richard. Veía algo que no se había atrevido a esperar, sinceridad. Una promesa no solo dicha. Sino sentida. Te creo. Dijo finalmente. Con la voz temblorosa. Pero va a llevar tiempo. Richard. La confianza no se gana de la noche a la mañana. Me tomaré todo el tiempo que necesites. Dijo. Tomando su mano. Solo no me excluyas. Déjame demostrártelo. Antes de que Laile pudiera responder. Daniel se acercó de un salto. Agarrando un trozo de papel en sus manos. Mira lo que he encontrado. Exclamó. Sosteniendo su lista de deseos de Navidad. ¿Recuerdas esto? Mamá. Laile se rió suavemente. Asintiendo. Por supuesto. Cariño. Daniel se giró hacia Richard, su expresión era seria. Papá. No viste mi lista. Pero escribí una cosa muy importante. Richard cogió el papel. Leyendo los elementos que Daniel había escrito cuidadosamente. Su voz se suavizó al llegar a la última línea, un papá. Levantó la vista hacia Daniel. Con los ojos brillantes. Ya lo veo. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Preguntó Daniel. Rebosante de emoción. Deseo concedido. Dijo Richard. Abrazándolo. La mejor Navidad de la historia. Declaró Daniel. Y Richard no podía estar más de acuerdo. Los tres se abrigaron más tarde esa mañana para dar un paseo por el parque cubierto de nieve. Daniel corría delante. Levantando nubes de polvo blanco y riendo mientras intentaba atrapar copos de nieve en su lengua. Laile y Richard caminaban de la mano detrás de él, el aire entre ellos estaba lleno de una silenciosa comprensión. Al llegar al borde del parque, Laile se detuvo. Mirando a Richard. Tal vez esto realmente podría funcionar. Dijo. Con una voz apenas audible. Richard sonrió. Apretando su mano. Así será. Me aseguraré de ello. Daniel corrió hacia ellos. Cogiéndoles de la mano y tirando de ellos hacia adelante. Vamos. Hagamos un muñeco de nieve.
Los tres caminaron juntos, sus risas resonaban en la quietud de la mañana nevada. Y mientras avanzaban, llevaban consigo no solo la promesa de una Navidad mágica, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Uno lleno de esperanza, amor y la clase de unión que Daniel había deseado desde siempre. Cuando la nieve empezó a caer de nuevo esa tarde, los tres volvieron al apartamento de la Ile, con las mejillas sonrojadas y los dedos fríos por haber hecho un muñeco de nieve en el parque. Daniel llevaba la zanahoria que habían usado como nariz del muñeco de nieve, declarándola un recuerdo que planeaba conservar para siempre. Laile y Richard compartieron una sonrisa al entrar, la calidez del apartamento los envolvía como una acogedora manta. La cena fue sencilla, pero llena de risas y alegría. Comieron a la luz del árbol de Navidad bellamente decorado, compartiendo historias y chistes mientras Daniel relataba cada detalle de su día como si hubiera sido una aventura épica. Después de la comida, Daniel bostezó, la emoción del día finalmente lo alcanzaba. Laile lo llevó a su habitación, arropándolo en la cama. Richard se quedó en la puerta, observando cómo le cepillaba el pelo y le besaba la frente. ¿Has tenido una buena Navidad, amigo?, preguntó Richard, entrando en la habitación. Los ojos de Daniel se abrieron, una sonrisa adormilada se extendió por su rostro. La mejor, murmuró. ¿Por qué estás aquí? El corazón de Richard se hinchó cuando se inclinó para abrazar a su hijo. Y siempre estaré aquí. Eso es una promesa. Daniel se quedó dormido, respirando de forma uniforme y pacífica. Laile y Richard salieron de puntillas de la habitación, dejando la puerta ligeramente entreabierta. Volvieron a la sala de estar, donde el resplandor del árbol proyectaba una cálida luz dorada por todo el espacio. Laile se sentó en el sofá, metiendo las piernas debajo de ella. Y Richard se unió a ella, su brazo se extendía por el respaldo de los cojines. El peso del día se posó sobre ellos. Pero no era pesado, era reconfortante. Como la última pieza de un rompecabezas que encaja en su lugar. ¿Sabes?, comenzó Laile, con voz suave. Esta es la primera Navidad en mucho tiempo que se siente completa. Richard asintió, con la mirada fija en ella. Parece que es solo el comienzo. Ella lo miró, su expresión era una mezcla de gratitud y cautelosa esperanza. Creo que podría serlo. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, viendo las luces centelleantes del árbol. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto de magia silenciosa. Laile, dijo Richard finalmente, girándose para mirarla de frente. Lo que dije antes lo decía en serio. Quiero que seamos una familia. No solo por Daniel, sino por nosotros. Estoy totalmente comprometido. Cueste lo que cueste. Ella lo estudió durante un largo momento, buscando en su rostro algún rastro de duda. Pero todo lo que vio fue sinceridad y la tranquila determinación de la que se había enamorado años atrás. De acuerdo, dijo, con voz firme. Veamos a dónde nos lleva esto. Richard sonrió, tomando su mano. No era una gran declaración ni un final perfecto, pero era un comienzo. Y por primera vez en años, Laile sintió que realmente podía creer en ello. Al acercarse la medianoche, Richard se puso el abrigo para irse, prometiendo volver al día siguiente para más aventuras con Daniel. Laile lo acompañó hasta la puerta, la nieve seguía cayendo suavemente afuera. «¡Feliz Navidad, Laile!», dijo Richard, con el aliento visible en el aire frío. «¡Feliz Navidad, Richard!», respondió ella, con una pequeña sonrisa en los labios mientras él se adentraba en la nieve. Richard sintió una calidez interior que no tenía nada que ver con las capas que llevaba puestas. Por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. De vuelta al interior, Laile cerró la puerta con llave y se apoyó en ella por un momento, su corazón estaba más ligero de lo que había estado en años. Miró hacia el árbol de Navidad. Los adornos brillaban a la luz tenue. Y pensó en lo lejos que habían llegado en tan solo unas semanas. En su habitación, Daniel se removió brevemente, murmurando en sueños. Su deseo se había hecho realidad de más maneras de las que podría haber imaginado.
Y mientras soñaba con más aventuras con su papá. La nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con una silenciosa promesa de esperanza y nuevos comienzos para Richard, Laile y Daniel. Esta Navidad no fue solo otra festividad, fue el comienzo de una nueva historia. Una que escribirían juntos. Día a día. Como una familia. Y eso. Más que nada. Fue el mejor regalo de todos. Mientras la nieve caía suavemente afuera. La calidez familiar llenaba su hogar. Un recordatorio de que el amor, el perdón y las segundas oportunidades pueden iluminar incluso los inviernos más oscuros. Para Richard, Laile y Daniel. Esta Navidad no se trató solo de regalos o tradiciones, se trató de encontrar el camino de regreso el uno al otro y construir un futuro juntos. Demostró que a veces los mejores regalos no se encuentran debajo de un árbol, sino en los lazos que creamos y nutrimos con las personas que más importan. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle like al vídeo y compartirlo con alguien que ame una historia conmovedora. Suscríbete a nuestro canal para más historias que celebran el amor, la familia y la magia de los giros inesperados de la vida. Y como siempre, haznos saber en los comentarios cuál es el regalo más significativo que has recibido. Nos encantaría escuchar tu historia. Gracias por vernos. Y que tengan una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo.